Muy bien, ahora vamos a adentrarnos un poco con respecto a uno de los métodos para hallar la solución particular a una ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden. ¿Ok? Este método se llama variación de parámetros y, bueno, consiste en lo siguiente. Este método es aplicable a una ecuación diferencial con coeficientes constantes o coeficientes variables. Entonces, sea la ecuación diferencial y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0, es decir, la ecuación homogénea, cuyo conjunto fundamental de soluciones linealmente independientes es, entre llaves, y1, y2, que forman la solución de la misma a partir de la combinación lineal siguiente. Y sub h, el h de homogénea, es igual a C1 por Y1 más C2 por Y2, donde C1 y C2 pues son constantes arbitrarias. ¿Ok? Partimos de esa base. Muy bien. Ahora, para determinar una solución particular a la ecuación diferencial y' más p de x por y' más q de x por y igual a r de x, ya está normalizada, se propone una solución de la forma siguiente. Es decir, y sub p de particular es igual a u sub 1 por y1 más u2 por y sub 2. Este es ya el método de variación de parámetros. Si nosotros comparamos la estructura de la solución homogénea con la particular, se parecen mucho, puesto que están fijas y1 y y2. Sin embargo, lo que cambia es que aquí, en lugar de multiplicar por constantes arbitrarias, estamos multiplicando por u1 y u2, que son funciones que desde luego van a variar. De ahí el nombre de variación de parámetros. Entonces, donde y1 y y2 son las soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. Para determinar u1 y u2, que son funciones, se debe satisfacer el sistema de ecuaciones siguiente. Es decir, a partir de proponer esta solución, sustituyendo en la ecuación diferencial original, llegamos a que tenemos que cumplir este sistema de ecuaciones. Es decir, u1' por y1 más u2' por y2 igual a 0, y u1' por y1' más u2' por y2' igual a r de x. Muy bien. Sabemos de nuestros cursos de álgebra lineal o de complementos de matemáticas que para hallar la solución a un sistema de ecuaciones podemos irnos por el método de Cramer. Para ello necesitamos los determinantes del sistema y determinantes auxiliares. Primero, el determinante general de este sistema de ecuaciones es el siguiente. Se calcula como el determinante de y1, y1' con y2 y y2'. El determinante auxiliar 1, delta S1, es igual al determinante formado por 0, Rx. En esta columna sustituimos esta columna y y2, y2'. Y el determinante auxiliar delta S2 es igual a y1, y1', y en esta columna sustituimos esta en lugar de esta, 0, Rx. Entonces, a partir de esta información, nosotros hallamos que u1' es igual a el cociente entre delta S1 y delta S. Y u2' es igual al cociente entre delta S2 y delta S. Por integración podemos calcular u1 y u2, puesto que al hacer estos cálculos ya con un ejemplo o un ejercicio en particular, llegamos a que esto va a ser una función de x. Entonces integramos para calcular u1 y u2. Ahora bien, ya con eso tenemos que la solución particular será de la forma yp igual a u1 por y1 más u2 por y2. La solución general a la ecuación diferencial 3, es decir, a toda la ecuación diferencial no homogénea, va a tener esta estructura. La homogénea YH más la particular YP, es decir, C1 por Y1 más C2 por Y2 más U1 por Y1 más U2 por Y2. ¿Ok? ¿Cuáles son las desventajas de este método de variación de parámetros? Pues la primera es que para aplicarlo necesariamente debo conocer primero la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. Y
La segunda, por lo general, las integrales para hallar los valores U1 y U2 resultan ser complicadas de resolver. Pero bueno, no nos espantemos y vamos a adentrarnos con un primer ejemplo. Entonces, aquí tenemos este ejemplo que nos pide lo siguiente. Determinar la solución general de la ecuación diferencial y' menos 2y' más y igual a 1 entre x por e a la x. ¿Ok? Aquí ya me adelanté con algunos pasos. Estos primeros pasos es para hallar la solución a la homogénea. Entonces tenemos que la ecuación diferencial homogénea asociada a esta es la siguiente. y' menos 2y' más 2y igual a 0. Si nos fijamos, se trata de una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. Entonces, proponemos una solución del tipo y igual a e a la r, lo que nos lleva a la ecuación característica de esta asociada, ¿no? R cuadrada menos 2r más 1. Igual con 0. Hay que resolver esta ecuación algebraica. Entonces, para eso nos damos cuenta que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Extraemos raíz en el primer y último términos, esto es r y 1. Entonces, r menos 1 al cuadrado. Al desarrollar tenemos r cuadrada menos el doble producto, es decir, 2 menos 2r más el cuadrado del segundo, 1. Igual con 0. Al resolver vemos que hay una raíz repetida 1. R1 va a ser igual a R2, que va a ser igual a R, que es 1. Es la raíz de esta ecuación algebraica. El conjunto fundamental de soluciones es y1 igual a e a la x y y2 igual a x por e a la x. ¿Por qué? Porque como se está repitiendo la raíz, la solución esta es e a la x y hay que multiplicar por x. Eso ya lo vimos en un video anterior. Entonces el conjunto fundamental entre llavecitas es y1, y2 igual a e a la x, x por e a la x. Entonces la solución homogénea es del siguiente estilo. Y sub h de x es igual a c1 por y1 más c2 por y2. Esto es c1 por e a la x más c2 por x e a la x. ¿Ok? Entonces hasta aquí pues no hice más que lo que ya sabemos hacer, resolver la ecuación homogénea asociada. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Pues hay que aplicar el método de variación de parámetros. Entonces, sabemos que y1 es igual a e a la x. Por lo tanto, y1' va a ser igual a e a la x. La derivada del exponencial es la exponencial misma. Y además, y2 es igual a x por e a la x. Por lo tanto, y2' ¿a qué va a ser igual? Es la derivada de un producto, es decir, el primero por la derivada del segundo, esto es x por e a la x, más el segundo por la derivada del primero, es decir, e a la x por la derivada de x, que es 1. Entonces, puedo sacar como factor común la exponencial de x, esto es e a la x por x más 1. Además, r de x, ¿quién es? Nos regresamos a la ecuación diferencial original y r de x es igual a 1 entre x por e a la x. ¿Ok? Esto es 1 entre x por e a la x. ¿Ok? Ahora, para cumplir el método de coeficientes indeterminados, el método de variación de parámetros, proponemos la solución y igual a u1 por y1 más u2 por y2. Entonces, para que se cumpla esta proposición, también debe satisfacerse el siguiente sistema de ecuaciones. Es decir, u1' por y1 más, aquí me equivoqué, u1' más por y1 más u2' por y2 debe ser igual a 0 y y u1' por y1' más u2' por y2' debe ser igual a r de x. Entonces el sistema que debe de cumplirse es el siguiente. Ya aquí tenemos y1 que vale e a la x, entonces esto es e a la x por u1' más y2 vale x por e a la x por e a la x
por U2' igual a 0. Y la segunda ecuación es Y1', es decir, e a la x por U1' más Y2', que es e a la x por x más 1 por U2', y esto debe ser igual a R de x, que es 1 entre x por e a la x. Entonces debemos de cumplimentar o resolver este sistema de ecuaciones. Para ello, calculamos el determinante general del sistema. Delta S, que es igual al determinante de esta primera columna, e a la x, y la segunda columna, que es x por e a la x y e a la x por x más 1. ¿Okay? Entonces el determinante general de este sistema, multiplicando cruzados, es e a la x por e a la x, es e a la 2x por x más 1, menos cruzado, esto nos queda x por e a la 2x. Aquí, si se fijan ustedes, podemos sacar como factor común un e a la 2x. Esto es e a la 2x por x más 1 menos x, o sea que este determinante general vale e a la 2x por 1, que es e a la 2x. ¿Ok? Perfecto. Vamos a calcular los determinantes, o los determinantes auxiliares. Delta S1 es igual al determinante de, en lugar de esta columna hay que sustituir esta. Entonces nos queda el determinante de 0, 1 entre x por e a la x, y en la segunda columna colocamos x por e a la x, y acá e a la x por x más 1. Calculamos el determinante de la forma similar, multiplicando cruzados, vemos que 0 por esto da 0, entonces nos queda menos, multiplicamos cruzado, x por 1 entre x da 1, y e a la x por e a la x queda e a la 2x. ¿Ok? Muy bien. Ahora, delta S2 es igual al determinante de ¿quién? En este lugar sustituimos e a la x, esta columna es e a la x, y en esta segunda columna, en lugar de sustituir esto, sustituimos esto, que es 0, 1 entre x por e a la x. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos queda de la forma siguiente, multiplicando cruzado, esto es 1 entre x por e a la 2x, menos 0, porque 0 por e a la x es 0. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a calcular. Tenemos que U1' pues va a ser igual a delta S1 entre delta S. Delta S1 es igual a menos e a la 2x. ¿Ok? Menos e a la 2x entre delta S, y delta S vale e a la 2x. ¿Ok? E a la 2x. Entonces fíjense qué bonito, en este caso queda muy sencillo porque e a la 2x se cancela con e a la 2x, entonces esto es igual a menos 1. Por lo tanto, U1 es igual a la integral de menos 1 diferencial de x, esto es menos x. Y listo. Aquí omitimos sumar la constante de integración para facilitarnos el álgebra. Fíjense como aquí tengo U', entonces, pues lógicamente para quitarme esa derivada hay que integrar. Vámonos con el siguiente. U2', ¿quién es? Pues es delta S2 entre delta S. Esto es, ¿quién es delta S2? Es 1 entre x por e a la 2x. Entre delta S, que delta S vale e a la 2x. Lo mismo, aquí podemos cancelar este e a la 2x con este e a la 2x. Entonces nos queda 1 entre x. Por lo tanto, U2 va a ser igual a la integral de 1 entre x diferencial de x. Esto es logaritmo natural de x. Omitimos la constante de integración o la tomamos como c igual con 0.
Muy bien. Una vez que ya tenemos u sub 1 y u sub 2, recordemos que YP en qué forma está. YP la planteamos de la siguiente forma. Es igual a Y1 por U1 más Y2 por U2. A ver, ¿conocemos Y1 y Y2? Sí, ya las calculamos. ¿Conocemos U1 y U2? Sí, las acabamos de calcular. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Y1 es E a la X por U1 que vale menos X. Más Y2 que vale X por E a la X por U2 que vale logaritmo natural de X. Haciendo un poco de álgebra para reescribir esto nos queda, haciendo aquí álgebra nos queda menos X por E a la X más X por E a la X logaritmo natural de X. ¿Ok? Y listo, ya tenemos la solución particular. Ahora, recuerden ustedes que la solución general a la ecuación va a ser igual a la homogénea más la particular. La homogénea ya la tenemos. A ver, ¿cuál es la homogénea? ¿Dónde está? Ya la habíamos escrito por acá. Es C1 por E a la X más C2 por X más C2 por X E a la X. C1 por E a la X más C2 por X E a la X más la solución particular que es esta. Perdón, aquí sería menos X E a la X más X E a la X logaritmo natural de X. ¿Ok? Fíjense ustedes en lo siguiente. Este término C2XE a la X menos XE a la X tienen este factor común. Entonces podemos escribirlo en un solo término. Es decir, todo esto yo lo puedo escribir como C2 por XE a la X, donde está incluido todo esto. Entonces finalmente la solución general Y de X es igual a C1 E a la X más C2 más C2 por X E a la X más X por E a la X logaritmo natural de X. Y listo. Ya esta es la solución general de la ecuación diferencial propuesta en el ejemplo. Esta. ¿Ok? Ahora, suponiendo que nos dieran condiciones iniciales, recuerden que siempre debemos aplicar las condiciones iniciales sobre la solución general, no solo sobre la solución homogénea. Un error recurrente es que calculan la solución homogénea y aquí aplican las condiciones iniciales y eso está incorrecto. Lo correcto es aplicar las condiciones iniciales sobre la solución general de toda la ecuación. Muy bien, hasta la próxima.